Hola queridos amigos, hoy vamos a estudiar el tema cómo cambiar a los demás. Constantemente algunas personas se acercan a mí cuando estoy compartiendo la palabra en algunos lugares y me preguntan cómo pueden ellos hacer cambiar a alguna otra persona o piden oración para que otra persona cambie. Que cambie su esposo porque es un hombre maltratador, que cambie su esposa porque es una mujer que le gusta andar de chisme en chisme, que cambien sus hijos porque se portan mal. O sea, anhelamos para nuestra felicidad que otros cambien, especialmente su actitud hacia nosotros. ¿Cómo podemos hacer posible esto? ¿Cómo podemos hacer que otras personas cambien? La Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 4, narra una historia que nos presenta la forma en que nosotros podemos hacer que otros cambien. Es la historia de una mujer que hizo que toda una ciudad cambiara. Pobre aquella mujer. Sufría mucho. Una vergüenza terrible que ella cargaba. Esa vergüenza la hacía ocultarse de otras personas. Esa vergüenza la hacía que ella no visitara lugares públicos. No visitaba la iglesia, no iba al mercado, la parte más llena. Quizás iba a la tiendita más cercana. Pobre mujer. Qué vergüenza la que cargaba. Y era una vergüenza pues real. La pobre mujer había tenido 6 esposos y era una mujer ya de varios maridos, y entonces la gente comenzaba a hablar que la dejan por esto, que se van por aquello, que ella los deja, que cometió adulterio, que cometió esto, que cometió lo otro. Muy terrible la vida de esta pobre mujer. Y un día, como todos los demás, salió de su casa a la hora más difícil. La mujer vivía en una ciudad de Samaria llamada Sicar. Las ciudades, la forma de alimentación de agua que tenían en los tiempos del Señor Jesús era que había un pozo en la ciudad donde las mujeres iban y recogían agua, traían agua con sus cántaros. Generalmente era por las tardes, a la hora más fresca. Pero en Sicar había un pozo que estaba a algunos kilómetros fuera de la ciudad. Algunas mujeres iban ahí. Pero esta mujer no iba a la hora que todas iban para no encontrarse con ella. Porque su vida se había convertido en el centro de chisme, en el centro, era una telenovela completa. Y qué vergüenza tenía aquella mujer. Y ahora, pues iba a traer agua a mediodía, a la hora más difícil. Caminó por aquellos caminos polvorientos hasta que se iba acercando al pozo. Cuando antes de acercarse al pozo, ella encontró un grupo de judíos que se encaminaban hacia Sicar. Ella, como era samaritana, se hizo a un lado del camino para no encontrarse con ellos, ni que ellos la vieran, ni dijeran nada, a no tener contacto con ellos, porque los judíos y samaritanos no se llevaban. Los vio pasar de lejos y exactamente iban para Sicar, mientras que ella continuó su camino y llegó hasta el pozo de Jacob. Pero había algo extraño. Siempre el pozo a mediodía estaba solo, pero ese día no estaba solo. Había un hombre. Un hombre. Como muchos otros antes, se acercaban al pozo para pedir agua. Y pedían agua porque no era agua lo que querían entablar una relación. Muchas historias de amor había visto aquella mujer comenzando en los pozos. Y desconfiadamente se acercó. Y entonces cuando ella se acercó, aquel hombre dijo las palabras que ella esperaba que dijera. Y le dijo, dame de beber. Así había comenzado algunas de las relaciones ella misma. Cuando el hombre le pedía de beber. Ustedes se recuerdan cuando Abraham mandó a su siervo a buscar la esposa a Isaac. Y el siervo le dijo al Señor, la mujer que me dé agua, que me ofrezca agua, la que yo le pida y me dé, esa será la esposa, esa será la señal de que es la esposa para Isaac. Y así, muchas historias de amor comenzaron en los pozos. Dame de beber, más bien era un piropo que estaban acostumbradas a escuchar las mujeres. Pero aquella mujer estaba cansada de su vida. Estaba cansada de fracasar. Estaba cansada de ir de marido en marido. Estaba cansada de que hablaran de ella. Estaba cansada de Sicar. Esa maldita ciudad donde le había tocado vivir. No amaba a las personas de Sicar. No estaba con las personas de Sicar. Y ella se preguntaba, ¿cómo puedo cambiar a toda la ciudad?
es difícil cambiar uno. Más difícil es hacer cambiar a otras personas. Pero comenzó una conversación increíble. Aquel hombre que le pedía de beber no era cualquier hombre, era Jesús. Y entonces cuando Jesús le dice, dame de beber, la mujer a la defensiva le dice, ¿cómo tú? Verso 9 del capítulo 4 de San Juan. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan en sí. Aquí aparecieron unas barreras que eran naturales. La primera barrera es que samaritanos y judíos no se llevaban bien. Era una enemistad de siglos. Recordemos que los samaritanos fueron personas que llegaron a vivir a las tierras conquistadas de Israel. Y hicieron una mezcolanza entre su forma de adoración y la forma de adoración de los israelitas, y había una mezcla ahí. Así que los judíos se consideraban el pueblo del Señor, mientras que los samaritanos, esos eran unos parias, eran puestos a un lado. Así que había una rivalidad. Pero Jesús era un maestro, no cualquier maestro, porque otro maestro judío no hubiese hablado con esta mujer. Para un judío era prohibido hablar con una mujer en público, en la calle. No podía hablar ni con su esposa ni con sus hermanas. Pero este hombre se atreve a cruzar aquella barrera y le dice a la mujer, dame de beber. Pero ¿cómo tú siendo judío? Ahora, la mujer pone una segunda barrera que es mucho más fuerte que la primera y le dice, ¿cómo tú siendo hombre me pides a mí que soy mujer? Posiblemente la mujer no se refería solamente a esa prohibición de que el hombre le hablase a una mujer en público. Más bien, la mujer le estaba diciendo, ¿cómo te atreves? Muchos hombres han roto mi corazón. Y debido a esas malas decisiones que yo he tomado, a que yo les he escuchado, hoy tengo esta vida que llevo tan terrible. Y entonces, al ver Jesús, el dolor, la angustia, aquella pena que esta mujer cargaba, le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cambian los papeles. Primero Jesús le dice, dame de beber, para despertar el interés de aquella mujer, para despertar, para tocar su herida. Es que, mi querido hermano, cuando Jesús se acerca a nosotros, Él quiere ser sincero con nosotros. Uno de los graves problemas que el ser humano tiene es la hipocresía. Y hoy en día la hipocresía se da. Salimos a la calle, sonreímos, le sonreímos al vecino, somos políticamente correctos. Y le decimos, buenos días, vecino. Y aunque el vecino nos caiga mal, ay, qué viejo y ahí anda con su perro y me hacen pupú y ensante la calle. Uy. Pero hipócritamente, buenos días, vecino. Pero eso no es nuevo. La forma hipócrita de hablar no es nuevo. Pero Jesús es sincero cuando acerca a nosotros. Él no es hipócrita. Es más, Él lo primero que hace es poner el dedo sobre nuestro dolor, sobre nuestro pecado. Dame de beber. Conozco tu historia. Sé que has fracasado con tu matrimonio. Sé que eres la comidilla del pueblo. Sé que tu vida es una telenovela que todos ven. Te avergüenza esa vida. Es cierto. Tú no tienes agua para darme de beber a mí. Yo tengo agua para darte de beber a ti. Si tú supieras quién soy yo. Es que lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder cambiar a otras personas es conocer el poder que Jesús tiene. Muchas veces nosotros ese poder lo desperdiciamos. Queremos, nos enseñan a nosotros, declara que tendrás un carro y tendrás un carro. Es que el poder de Jesús no es eso. Jesús quiere que estemos bien. Él nos da todo lo que necesitamos para vivir. Pero su prioridad para nosotros no es satisfacer necesidades físicas, mucho menos caprichos de nuestro corazón. Él quiere cambiar nuestra vida. Yo tengo agua que cambiará tu vida, le dice el Señor a aquella mujer. ¿Cómo? Si es que yo no quiero cambiar. Los que quiero que cambien son los de Sicar. Mi querido hermano, una vez que nos damos cuenta que Jesús tiene el poder de cambiar a los demás, tenemos que darnos cuenta que Jesús tiene el poder de cambiarnos a nosotros. Y Él a quien quiere cambiar primero es a nosotros. Y entonces,
La mujer dice algunas palabras, pero Jesús le insiste en el verso 13, y cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Algo interesante de esta narración es que nos muestra lo humano que era el Señor. Juan no oculta la humanidad del Señor, por el contrario, la muestra. Tenía sed, era mediodía, estaba cansado. Pero a pesar de eso, cuando ve a la mujer a quien quería ver, ¿cómo? Sí, al principio del pasaje dice que Jesús necesitaba pasar por Samaria, por Sicar. Jesús tenía que ver a esa mujer, tenía que hablar con esa mujer. Era una necesidad imperante con él. Y esa necesidad en Jesús superaba sus necesidades físicas. Dejó a un lado la sed, dejó a un lado el cansancio. Y ahora le dice, tu agua no satisface. Esta agua no satisface. Yo sí satisfago. Si sigues con tu vida, volverás a hacer lo mismo, le dijo Jesús a la mujer. Volverás a fracasar. Marido tras marido seguirás teniendo y tu vida será miserable. Aunque te vayas de Sicar, tu vida será miserable. Aunque vivas en Sicar, tu vida será miserable. No sigas bebiendo de la misma agua. ¿Quieres cambiar a los demás? Comienza tú bebiendo de un agua diferente. Comienza tú a actuar diferente. Soy yo el que debo actuar diferente. Es triste que los seres humanos somos contradictorios. Queremos cosechar éxitos y seguimos haciendo las mismas cosas que nos han llevado al fracaso. Queremos ser felices y seguimos haciendo las mismas cosas que nos han hecho infelices. Jesús dice, si sigues bebiendo de la misma agua, tendrás sed. Pero si tomas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Dice el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hay que alimentarnos de Jesús, hay que beber de Jesús, hay que tomar de Jesús. Eso es constante. Es que si no, volveremos a tener sed, volveremos a las fuentes antiguas, volveremos a cisternas rotas. Hay que beber de la fuente eterna. Ahora, Jesús dice, y aquí está, esto es, yo dije, si queremos cambiar a los demás, primero tenemos que cambiar nosotros. ¿Por qué? Mira cómo dice el Señor Jesús, ahí está el secreto. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, no solo nos saciamos nosotros, el agua que Jesús nos da no solo llena nuestra necesidad, somos capaces, esa agua es capaz de convertir nuestro corazón en un nacimiento, en un afluente de agua. Y qué bellos son los nacimientos de agua. No te trae a ti la memoria, no te trae a ti gozo, alegría pensar estar en una fuente de agua. Me crié en Usulután, vivíamos en la colonia Rodríguez y la colonia Rodríguez estaba cerca del río El Molino. Y allí en Río El Molino habían fuentes de agua, nacimiento. Ay, hermano, qué felicidad era para mí ir al río con mi mamá. Íbamos al río a lavar la ropa de vez en cuando, y porque no teníamos agua en casa, el agua teníamos que acarrearla, así que era más fácil ir y entonces lavar la ropa ahí. Y le ayudábamos a mamá un poco y después nos daba permiso ella para ir a nadar a una poza. Esa poza ahora está cerrada, la convirtieron, era tanta el agua que salía de ahí que la convirtieron en un afluente para alimentar la ciudad con agua. Era una buena agua. Pero yo me recuerdo, hermanos, para mí son memorias gratas ver aquella poza de agua limpia y aquella agua que nacía, ver el agua correr. Es que es bello. Y Jesús dice, cuando tú bebas del agua que yo te voy a dar, cuando tú te interiorices, yo esté en ti. ¿Has escuchado el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El agua de vida entra, pero nos transforma. Los problemas nos han convertido en cisternas secas, en pozos secos. De nosotros no sale nada bueno, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Pero Jesús viene a hidratarnos. Nos hidrata con su poder, nos hidrata con el Espíritu Santo. Viene esa agua de vida y aquello que estaba seco en nosotros comienza a revivir. Pero no solo nos satisface a nosotros, nace agua y nos convertimos en fuente para los demás. Ese es el secreto. Queremos cambiar a los demás, cambiemos nosotros.
Ay, hermano, yo ya no sé qué hacer. Pídele al Señor, porque recuerda que en primer lugar, tú no tienes el poder para cambiar a los demás, pero sí tienes el poder en tu mano para cambiar tú. Tus oraciones tienen poder para cambiarte más a ti que a otros. Cambia tú y cambiarás a los demás. Esto me recuerda, hay una historia que quizás yo ya les he contado, pero que vale la pena repetirla ahora, de un hombre, un caballero que era un borracho. Y este borracho siempre llegaba borracho a su casa y bueno, con tanto, ustedes más o menos se imaginan la vida que la pobre esposa de este hombre llevaba. Y en una ocasión, ya casi a medianoche, estaba el borracho en la cantina con sus amigos. Y los borrachos tienen discusiones tontas. O sea, usted no sé si se las ha visto. Discuten a veces por tontería. Y entonces inició una discusión de quién tenía la mejor esposa. Y todos comenzaron a decir, yo tengo la mejor esposa por esto y lo otro. Yo tengo la mejor esposa por esto y lo otro. Pero aquel borracho los escuchó todos y al final dijo, todos están equivocados. La mejor esposa es la mía. Yo tengo la mejor esposa. Y se rieron los demás. No, pues sí, todos lo decían lo mismo. Y entonces dijo, miren, yo le voy a demostrar que tengo la mejor esposa. ¿Cuánto apostamos? Y comenzaron a apostar. Yo les demostraré, quedarán convencidos. Vamos para mi casa. Pero ya noche, medianoche, ¿cómo te pones? Estaban borrachos, pero tampoco eran tan imprudentes. Vamos, les dice, yo les mostraré que tengo la mejor esposa. Los convenció, llegaron a la casa, tocó la puerta. Y la esposa, que estaba dormida, se despertó, bajó, abrió la puerta. ¿Qué hubiese hecho cualquier esposa en ese momento al ver su marido borracho en la puerta, medianoche y con otro grupo de borrachos? ¿Qué son horas de venir? ¿Vienes a molestar? ¿Me estás desvelando? ¿Mi vida es imposible contigo? Y aquella mujer sonriendo le dice, buenas noches, mi amor, bienvenido a casa. Los borrachos que le acompañaban se quedaron asustados. Esa mujer sí era diferente a sus esposas los hubiesen mandado a la calle nuevamente. Pasa adelante, pasa con tus amigos. Y los amigos del borracho pasaron y entonces aquel borracho así prepotente le dice, mujer, tengo hambre y prepara comida y comida para mis amigos también. Con gusto, mi amor, le dijo la esposa. Los borrachos nuevamente se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible? Y entonces la mujer se fue para la cocina. Mientras el marido alcohólico con sus otros amigos esperaban en la sala, aquello comenzó a oler rico y preparando una comida y otra, puso la mesa, puso los platos y entonces saliendo para la sala iba diciendo, amor, trae a tus amigos. Y ve que no había ninguno, todos se habían ido. Y la esposa le dice, mi amor, ¿qué pasó? Le dice a su marido alcohólico, ¿dónde están tus amigos? Y el hombre le explicó, mire, hicimos una apuesta para saber quién tenía la mejor esposa. Y ahora ellos se dieron cuenta que soy yo el que tiene la mejor esposa, porque todas las esposas de ellos hubiesen hecho otras cosas, pero tú eres tan amable conmigo. Y en ese momento el borracho comenzó a llorar. En ese momento el borracho comenzó a derramar lágrimas. Y le dijo, ¿por qué eres tan buena conmigo? Yo te trato tan mal. Y la mujer, paciente y amablemente, le dijo, mi amor, yo tengo a Jesús en mi vida. Y un día el Señor vendrá y me llevará a una tierra donde no habrá más sufrimiento. Lastimosamente tú no irás a ese lugar. Y por lo tanto, yo me he propuesto que en esta vida te haré lo más feliz que pueda. Porque después el Señor me dará toda una eternidad de felicidad. Es que va a salir agua de vida de tu corazón. El poder para cambiar a los demás está en nosotros, cambiando nosotros mismos, permitiendo que el Señor entre a nosotros. La Biblia continúa la historia y dice que aquella mujer cambió. Jesús le señaló su pecado. Jesús le mostró lo mal que había en ella. A tal grado que la mujer le dijo en el versículo 15, dame de esa agua. Para que yo no venga más aquí, en otras palabras, para que ella no tenga vergüenza. Para que ya no sea la cualquiera. Dame de esa agua. Yo quiero cambiar.
¿Qué quieres cambiar? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿Qué quieres cambiar? Porque le dijo a la mujer, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido, verso 17. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, el número 6, no es tu marido. Ese es tu problema. Está vacía, está seca. Quieres que Sicar cambie, pero tú no has cambiado. Tienes este problema. Y la mujer aceptó y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres el Mesías. Verso 25, después de unas palabras que el Señor le dice, la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y en ese momento Jesús se le revela y le dice, yo soy el que habla contigo. La mujer había cambiado. Su corazón ahora estaba lleno de agua de vida. Pero Sicar seguía siendo la misma. Los discípulos llegaron. Y en ese momento, dice el verso 28, que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dejó la vergüenza a un lado. Y esto es importante. La gente no solo debe ver cambios en nosotros para cambiar ellos. Si cambiamos nuestra actitud, cambia la actitud de la gente. Pero no solo es eso. Hay que mostrarles a Jesús. La mujer dejó a un lado la vergüenza. La mujer dejó a un lado todo. Llegó al pueblo que ella quería que cambiara. Y les dijo, yo he cambiado. Eso se llama testificar. Eso se llama hablar de Cristo Jesús. Yo he cambiado. Vengan, les presentaré al que me cambió. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 30, que salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y Jesús les dijo a sus discípulos, es que yo tengo otra comida. Mire, hermano, lo que satisfacía a Jesús era ver al pecador arrepentido y cambiado. Buscar al pecador. La necesidad que Jesús tenía de pasar por Sicar no era tener un lugar donde satisfacer sus necesidades físicas. Él quería tocar el corazón de aquella mujer y tocar el corazón de toda una ciudad. Los hombres llegaron a donde estaba Jesús. Dice la palabra del Señor. Leemos más adelante, siempre en San Juan 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer se convirtió en una fuente de agua. Jesús la cambió. Lo primero que tenemos que hacer para cambiar a los demás es cambiar nosotros. Pero inmediatamente a borbotones comenzó a salir agua de vida de aquella mujer. Era demasiado bueno, demasiada vida, demasiada salvación. Se fue hacia su pueblo. Le contó a las personas, les presentó a Cristo. Y ellos creyeron por el testimonio de ella, cambiaron por el testimonio de ella, por el testimonio de su cambio, pero también por el testimonio de su palabra. Cuando Jesús nos cambia, las demás personas ven, no hay sermón más poderoso que nuestro propio testimonio. Entonces dice el verso 40, llegaron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y al final, en el verso 42, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, Salvador del mundo. Solo Jesús tiene el poder para cambiar este mundo. Solo Jesús tiene el poder para cambiar tu alrededor.
Solo Jesús tiene el poder para cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Es el único. Pero primero ese poder debe pasar por ti. O sea, te explico de esta manera. Ese gran poder de Dios para caer sobre tu familia necesita un pararrayos. Pongámoslo así. El rayo caerá sobre el pararrayos y bajará. Tú eres ese pararrayo en tu familia. Tú eres ese pararrayo para tu esposa, para tu hijo, para tu familia, para tu vecino. El poder debe caer en ti primero. Y cuando Él te cambia a ti, entonces habrá poder para cambiar a los demás. Pablo estaba preso en Filipo. Pasó algo extraordinario. Un terremoto, la cárcel se abrió y Pablo y sus compañeros vieron las puertas abiertas. El carcelero que los cuidaba vio cómo las puertas estaban abiertas y teniendo miedo de que todos hubiesen escapado, se iba a suicidar. Antes de que lo matasen sus jefes, porque esa era la pena, porque se escaparon presos, se iba a matar él. Y entonces desde su prisión, Pablo le grita y le dice, no te hagas daño. El hombre va y ve, aquí estamos todos, le dice Pablo. Comienza una conversación. Y Pablo, así como Jesús le ofreció a la mujer agua de vida, le ofreció agua de vida a este caballero. Ese hombre rudo, tramposo, mañoso, maleante. Él era un soldado, era un carcelero. Se convirtió en una fuente de agua. Y Pablo le dijo a aquel hombre lo que Jesús en la práctica tuvo con aquella mujer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El verdadero cambio debe comenzar en mí. ¿Ustedes han escuchado, hermanos, aquel corito que dice, Señor, te pedimos un reavivamiento que empiece primero en mí? ¿Entiendes el cantito? ¿Cómo hacer cambiar a los demás? Te pedimos, queremos cambiar, quiero que los demás cambien en grupo, pero primero debe comenzar en mí. La mujer de Samaria jamás volvió a ser igual. Sicar jamás se volvió a ser igual. Esa ciudad de chambres, de pleitos, de adulterio, cambió. Porque una mujer cambió. Solo se necesita una persona para cambiar a una nación. Solo se necesita una persona para cambiar una iglesia. Solo se necesita una persona para cambiar tu hogar. Ese eres tú. Permite que Jesús sea el agua de vida que entre a tu corazón y te cambie de adentro hacia afuera y de ti brote vida para cambiar a los demás. Y de tal manera que un día todos juntos, arrepentidos y salvos por Cristo, podamos convivir en este mundo para luego convivir en la patria celestial. El Señor viene pronto, muy pronto, y Él nos llevará a estar con Él para siempre. Esa agua de vida brotará como un río por la eternidad, porque el Señor habrá cambiado nuestra vida y habrá cambiado la vida de aquellos a quienes amamos. Que el Señor me les bendiga, queridos hermanos.